Vanguard School, curso de álgebra, miscelánea. En este video tutorial desarrollaremos las 3 últimas semanas de clase con ejercicios de aplicación. Ejercicios de aplicación 5.1. Conceptos básicos geométricos. Complete de manera adecuada las expresiones siguientes. Dos superficies de diferente forma e igual área se dice que son, como podemos observar si tenemos dos figuras que tienen formas diferentes pero áreas iguales, podemos decir que son equivalentes. Cuando hablamos de triángulo y región triangular, podemos diferenciarlos de la siguiente manera. El triángulo es el contorno y la región triangular es la parte que está dentro, incluido el contorno. Por lo tanto, el triángulo es una figura geométrica y la región triangular es el área. Si dos figuras tienen la misma forma y el mismo tamaño, entonces son figuras iguales. Misma forma y mismo tamaño. Una superficie triangular tiene un área de 10 metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados de área tendrá otra figura equivalente? Nuevamente estamos en el punto anterior. Siendo figuras equivalentes, no necesariamente teniendo la misma forma, tendrán la misma área. Aquí tenemos otro ejemplo de equivalencia, pero en este caso vamos a ver volúmenes. Tenemos acá dos figuras. Tenemos un cubo y un cilindro. Los sólidos que se muestran son equivalentes si el cubo se llena con 3 litros de agua, ¿con cuántos litros de este elemento se llenará el cilindro? Como puedes observar, el concepto es muy práctico y básico. No importa la forma, pero si existe una equivalencia en su contenido, podemos decir de que ambos van a contener 3 litros. En este ejemplo vemos 3 figuras y nos piden buscar las equivalencias entre ellas. Vamos a observar que las 3 figuras están marcando áreas, pero solo podemos observar que existe la figura 2 y la figura 3 con la misma área, por lo tanto serían las únicas figuras equivalentes. Ahora hablaremos de las líneas. Hemos estudiado las líneas rectas, las líneas curvas, la línea quebrada y la línea mixta, que es la combinación de las 3 anteriores. Fortalezcamos ese concepto con el siguiente ejemplo. A un cable bien estirado de 50 metros de longitud se le da la forma de una serpiente. Menciona la longitud de esta última. Observa, inicialmente tenemos un cable, que es una línea recta de 50 metros, y luego a ese cable le damos la forma de una curva. La longitud de la curva va a ser la misma que la longitud de la recta, por lo tanto será también de 50 metros. Con esto hemos fortalecido el concepto de que no variará la forma, en este caso, en lo que respecta a la longitud de las líneas. Seguimos fortaleciendo el concepto, dice, del problema anterior indicar verdadero o falso, lo que a continuación se menciona. El cable estirado representa una línea mixta, falso, eso es una línea recta. El cable no estirado, ojo, el cable no estirado, quiere decir que es la curva, me está hablando de la curva, representa una línea curva, eso es verdadero. Ambas líneas tienen la misma longitud, eso lo explicamos en el ejercicio anterior, verdadero. La línea curva mide 50 metros, por supuesto, no cambiará la longitud, solo ha cambiado la forma. Bien, en la siguiente figura nos están solicitando, a través del teorema de Pitágoras, calcular la altura del rectángulo. Bueno, en el rectángulo, realmente lo que se está formando aquí es un triángulo, lo que está dentro, ¿no? Gracias al concepto de Pitágoras vamos a calcular la altura. Pitágoras nos decía lo siguiente: los lados del triángulo
que forman un ángulo de 90 grados se llaman catetos, y el lado que se opone al ángulo de 90 grados lo hemos conocido como hipotenusa. Entonces el teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Teniendo ya esta expresión, observamos la figura y reemplazamos los valores. Hipotenusa al cuadrado, que es 10 al cuadrado, es igual a la altura al cuadrado más el cateto al cuadrado. Resolvemos nuestras operaciones aritméticas. Y aquel valor que elevado al cuadrado me da 36 sería 6. Por lo tanto, la altura que nos solicitan vendría a ser 6. Marcaríamos esta alternativa. Manejemos los conceptos de líneas. Nos dice en el siguiente ejemplo del problema anterior, ¿cuánto medirá el lado de un cuadrado cuyo perímetro es igual a la altura del rectángulo? Conociendo que la altura es de 6 metros en este caso, y el cuadrado tiene lados iguales, lo que procedemos a hacer es tomar el valor de 6 y dividirlo entre 4. Esa sería nuestra lógica de manejo, nuestra lógica textual, digamos en este caso. Dividimos la altura entre 4 y por lo tanto nuestra respuesta tiene que ser 1.5 metros. Posiciones relativas a dos rectas. En este tema hemos visto dos rectas en este caso, ¿no? Rectas paralelas y rectas secantes. Y también hemos observado una más, que son las rectas perpendiculares. Dentro del concepto sabemos que las rectas paralelas son aquellas rectas que nunca se van a cruzar. Las rectas perpendiculares son aquellas que forman un ángulo de 90 grados. Y las rectas secantes son aquellas que se cortan en un punto. Grafiquemos con algunos ejemplos. En este ejemplo me dice, escribe el significado de las siguientes representaciones. Con esto podemos fortalecer la simbología utilizada en este tema. Por ejemplo, la opción A me dice OM perpendicular a OP. B dice AB paralela a CD. Entonces tenemos que grabarnos la forma de los símbolos. En el C tenemos un símbolo que se utiliza para la intersección. En este caso decimos que PQ interseca o es una secante con RS en el punto A. Observemos la figura. En esta figura observamos tres rectas que tienen la misma inclinación y que al prolongarse se van a cortar con la recta horizontal. Dice, ¿cuántos pares de rectas paralelas y cuántos pares de rectas secantes hay? Por ejemplo, tenemos tres rectas con el mismo ángulo de inclinación, por lo tanto, tenemos tres pares de rectas paralelas. La primera con la segunda, la primera con la tercera y la segunda recta con la tercera. Tres rectas paralelas. Ahora, estas rectas cortan a la recta horizontal en tres puntos diferentes. Por lo tanto, tenemos tres rectas secantes. Entonces vamos a tener en esta figura tres pares de rectas paralelas y tres pares de rectas secantes. Indique la relación correcta. Por ejemplo, aquí observamos una recta horizontal L3 y dos rectas secantes L1 y L2. La recta L1 y L2 tienen diferentes ángulos de inclinación, lo cual indican que en sus prolongaciones se van a cortar. Pero vamos a enfocarnos en lo que observamos aquí. A dice, si L1, L2 y L3 son perpendiculares entre sí, no pueden ser perpendiculares entre sí.
Por lo tanto, eso es incorrecto. Si alfa es igual a beta, o sea, si tuviesen el mismo ángulo de inclinación, entonces L1 sería paralelo a L2. Por lo tanto, eso es correcto. Si L1 es perpendicular a L2, entonces L1 es paralelo a L2. Imposible. Dos rectas que son perpendiculares no pueden ser paralelas. Incorrecto. Si L1 es paralelo a L2, entonces el ángulo alfa y beta son diferentes. No. La propiedad o la condición es, para que sean paralelas, tienen que tener el mismo ángulo de inclinación. Por lo tanto, la D también es incorrecta. Si el ángulo alfa es igual al ángulo beta, entonces L1 es paralelo a L3. Que los ángulos sean iguales me indicaría el paralelismo entre L1 y L2, más no entre L1 y L3. Mucho cuidado con eso. Incorrecto. Número 12. Del problema anterior, si L1 es paralelo a L2, entonces ¿qué se cumple? ¿Que alfa es diferente a beta? No. Para que sean paralelos, los ángulos tienen que ser iguales. Descartamos esa opción. ¿Que el doble del ángulo beta es igual a alfa? Tampoco, porque habría una diferencia de ángulos de inclinación. ¿Que alfa es igual a 2 beta? No, no hay nada que indique eso. La D, alfa menos beta igual a 0. Esta podría ser. ¿Por qué? Porque si alfa es igual a beta y ese ángulo beta como valor lo trasladamos hacia el lado izquierdo, entonces me quedaría una expresión como alfa menos beta igual a 0. Por lo tanto, esta podría ser una alternativa.